En la hora de la verdad, la noticia con solidez. En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes de la hora de la verdad. Doctor Nieto, la visión que usted tiene de los 100 días, 100 primeros días del gobierno del presidente Iván Duque, que pues prometió muchas cosas y habrá de verse si las ha cumplido o no las ha cumplido. En todo caso, las encuestas le dieron lo que se llama en política un voto de castigo supremamente fuerte, aunque ayer Guarumo trató de restablecerlo, pero fue tan burda la trama que lo que voló en átomos no fue la encuesta, sino Guarumo mismo. Pero, ¿cuál es la visión que usted tiene de estos primeros 100 días del gobierno de Iván Duque? A ver, doctor Londoño, déjeme empezar por resaltar algunos elementos que creo que no han sido suficientemente aplaudidos en los medios de comunicación. El primero, a mí me parece que la decisión que tomó el presidente Duque de ponerle fin a los cupos indicativos, a ese acceso por la puerta de atrás en secreto a los contratos y los presupuestos, que al final se traducía en corrupción a manos llenas. Ese ejercicio creo que debería ser aplaudido por todos y merece además ser reconocido como probablemente el gesto más importante en la lucha contra la corrupción en la política que se ha tomado en Colombia en los últimos lustros. La gente no sabe muy bien qué son los cupos indicativos y por eso no califica, no valora suficientemente esa medida. Los cupos indicativos fue la forma contemporánea que se inventó Juan Manuel Santos siendo ministro de Hacienda de los famosos auxilios parlamentarios y es, para decirlo en términos coloquiales, la famosa mermelada, una fuente enorme de corrupción. En paralelo, esa decisión de ponerle freno a los cupos indicativos, doctor Londoño, ha supuesto un replanteamiento de la forma en que se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo, el presidente con los parlamentarios. Una relación que mientras que estuvieron los cupos indicativos estaba siempre mediada por la mermelada. Y por eso Santos, que era un hombre profundamente impopular, que tenía favorabilidades de 15, 18, 20%, nunca tuvo problema alguno en el Congreso, consiguió hacer ahí lo que se le vino en gana, porque tenía amarrados a las mayorías parlamentarias por vía de estos cupos indicativos, por vía de la mermelada. Esa decisión entonces de ponerle freno a los cupos indicativos no es solamente un gesto profundo contra la corrupción, sino un ejercicio dirigido a transparentar, a hacer además más claras y más sinceras las relaciones políticas entre el presidente y el Congreso. Yo insisto, ese hecho específico es probablemente el más importante en la lucha contra la corrupción, con mucho más importante que el famoso referendo de Claudia López, y no me parece que haya sido suficientemente reconocido y aplaudido por la opinión pública. Eso primero. Segundo, me parece que también el presidente Duque le dio vuelta, revirtió una terrible tendencia que había en la administración del presidente Santos, la de gobernar desde Bogotá y para Bogotá, sin consultar ni conocer lo que estaba ocurriendo en las regiones. Los talleres Construyendo País, que ha puesto en marcha y además en forma numerosa, nutrida, el presidente Duque, lo que suponen es el reconocimiento de que este es un país de regiones y que hay que gobernar con y desde las regiones. Y creo que eso es también un avance sustantivo. Y agregaría un elemento adicional en paralelo a ese gesto. Los talleres Construyendo País son la recuperación de espacios de diálogo entre el presidente de la República y la comunidad, de diálogo directo, de diálogo sin intermediación,
de diálogo dirigido a encontrar en la voz de los ciudadanos la identificación de las preocupaciones y las necesidades. Y creo que eso también merece un aplauso y creo que va en la dirección correcta. Déjeme darle un tercer elemento que me parece especialmente valioso. El presidente Duque se ha mostrado como un hombre cercano a la gente, sencillo, afable, amable, al que no se le ha subido la presidencia a la cabeza y que se comporta en muchos de sus actuaciones cotidianas como un ciudadano más. No tiene problema ir a un centro comercial a buscar los zapatos que tiene que comprar para el colegio de sus hijos, y en esa misma dirección tiene gestos distintos que humanizan y que acercan al presidente de la República al resto de los ciudadanos. Yo creo que esos son todos elementos que merecen aplauso, que merecen reconocimiento y que uno esperaría que el presidente Duque profundizara, porque creo que van en la dirección correcta. ¿Qué me parece que debería corregirse? Lo primero, yo creo que la propuesta del presidente Duque de equidad, legalidad y emprendimiento va en la dirección correcta, pero es un tanto etérea, un tanto difícil de aprender por parte del ciudadano común y corriente. Me parece que esos conceptos pueden ser complicados para el ciudadano de a pie y que debería intentar traducirlos en un relato, en un discurso muy sencillo, de fácil aprehensión para todos. Esto parece un asunto menor, pero no lo es. La ausencia de una narrativa clara, de un discurso claro, fomenta que el ciudadano de a pie se desconecte de la gestión de gobierno. En cambio, un discurso, una narrativa que sean sencillos y de fácil aprehensión para todos, permite unas conexiones emocionales y racionales del ciudadano con el gobierno que son indispensables. El presidente Uribe tenía una narrativa evidente en los temas de la seguridad democrática, y a partir de la seguridad democrática el ciudadano se conectaba con el gobierno, sabía para dónde iba el gobierno, tenía claro cuál era el norte del gobierno, cuál era su fin, qué era lo que perseguía. Y a partir de la seguridad democrática se construía la confianza inversionista, se conseguían unos nuevos recursos a partir del crecimiento económico y los mayores recaudos impositivos que se generaban a través de esa confianza inversionista. Eso se traducía en mayor cohesión social y todo ello se hacía a través del diálogo comunitario. Había un esquema redondo construido a partir de una narrativa clara que era la de la seguridad democrática. Con todo lo que a uno no le gusta el presidente Santos, pues lo que es claro es que también tenía una narrativa muy clara para la gente, la de la paz, y todo se decidía en torno de la paz, y uno podía estar de acuerdo o no, pero evidentemente la narrativa de la paz le permitía una coherencia en las acciones de gobierno, así fuese como ocurrió frecuentemente pasando por encima de la democracia y del Estado de Derecho, pero no me voy a referir a ello, vuelvo a insistir en la importancia de la narrativa, y en torno de la paz se construía toda la gestión de gobierno. Yo creo que el presidente Duque tiene que traducir legalidad, emprendimiento y equidad en una narrativa sencilla y clara que le proporcione a todos los ciudadanos una imagen nítida de hacia dónde va el gobierno y les permita conectarse emocional y racionalmente. La ausencia de una narrativa clara genera enormes dificultades de comunicación y permite que la ciudadanía se confunda en relación con el norte que el gobierno está siguiendo. Y por eso usted se encuentra entre muchos ciudadanos la percepción de que no saben hacia dónde va el gobierno, de que no saben de qué manera se conectan las distintas decisiones que se han tomado a lo largo de estos 100 días. A mí me parece que ese es un elemento fundamental, la definición de una narrativa, de un discurso claro, y que a partir de ahí se generen mecanismos de comunicación estratégica que sean para todos evidentes y que permitan divulgar y comunicar de mejor manera las acciones de gobierno. Ahí hay un elemento que en mi opinión es fundamental por resolver. Uno segundo que me parece básico, doctor Londoño, en los enormes problemas de gobernabilidad que está enfrentando ya el presidente Duque y que en mi opinión se van a agravar si no se toman correctivos.
hacia adelante. Decía yo que haber parado con los cupos indicativos tenía la ventaja de transparentar las relaciones entre el presidente y los parlamentarios. Y contaba también cómo a partir de los cupos indicativos Santos tuvo gobernabilidad en el Congreso, además obteniendo que los parlamentarios le aprobaran algunas sin razones que en cualquier Estado de Derecho deberían haber sido criticables y no deberían haber tenido espacio en la vida jurídica nacional. Pero lo cierto es que tenía gobernabilidad en el Congreso. El no acudir a los cupos parlamentarios genera dificultades en la gobernabilidad, claramente, y por tanto obliga a que el nuevo gobierno use de manera creativa y con mayor imaginación mecanismos distintos que le permitan gobernabilidad, que le permitan tener unas mayorías suficientes en el Congreso de la República. El haber parado los cupos indicativos supuso de alguna manera que partidos que apoyaron a Duque en la segunda vuelta, como el Partido Liberal y Cambio Radical, en lugar de declararse partidos de gobierno, se hubiesen declarado partidos independientes. Y si usted se siente y mira, al final lo que encontramos es que en el Congreso de la República la mayoría del gobierno en el Senado depende de un único voto, el de un senador, Jonathan Tamayo, Manguito, que se sumó a la coalición de gobierno y que permite alcanzar 54 votos, siempre que ninguno esté enfermo y siempre que estén todos en la sesión. De otra manera, no hay mayoría, una mayoría absolutamente precaria, con una caracterización adicional. Recuerde usted que el partido de la U es un partido de gobierno, pero que al interior de la U, 17 de los parlamentarios estaba en contra de apoyar al gobierno de Duque. La mayoría de 25 terminó tomando la decisión de apoyarlo y son hoy partido de gobierno. Pero hay 17 que de entrada tienen poca simpatía por el gobierno de Duque. Piense usted, por ejemplo, en Roy Barreras o en Armandito Benedetti, etcétera, etcétera. Es decir, esos son votos que están ahí de manera muy frágil y coyuntural y que uno no puede garantizar que estén todo el tiempo. En la Cámara no hay simplemente mayorías. Luego tenemos un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso y que las necesita para poder tramitar su agenda legislativa y para hacer los cambios normativos, constitucionales y legales que se requieren para emprender la contemporización de la política de gobierno y de lo que nosotros queremos para el Estado colombiano y por lo cual salimos a votar por Iván Duque. Eso le presenta un desafío de gobernabilidad, insisto, al presidente. Si usted suma eso a un hecho que yo no acabo de entender, y es que en este gabinete la representación política es prácticamente inexistente, pues tiene una dificultad enorme en términos de gobernabilidad. Los gobiernos de coalición, doctor Londoño, usted lo sabe, aquí y en Cafarnaún, pues suponen que los partidos y movimientos que han participado en esa alianza esperen y después participen en el nuevo gobierno. Si usted en ese gobierno de coalición no le da espacios de representación política a los partidos y movimientos que lo apoyaron, pues no puede esperar que esos partidos y movimientos lo apoyen en la gestión de gobierno y lo apoyen en el Congreso. Yo creo que el presidente Duque se tiene que replantear la idea de la representación. Es un gabinete que tiene bajísima representación. Hay apenas 2 ministros de 17, permítame contar en el gabinete ministerial a la directora de Planeación, el ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Trabajo. Hay 2 más que son uribistas, pero no son del Centro Democrático, que son la ministra del Interior y el ministro de Defensa. Hay una ministra, Ángela María Orozco, que representa a Marta Lucía Ramírez, pero los otros 12 ministros son fundamentalmente técnicos y no tienen ningún tipo de representación política. Si no hay representación política, el presidente Duque difícilmente va a obtener los espacios de apoyo que se requieren para tener gobernabilidad en el Congreso. Usted recordará, sin embargo, que el presidente Uribe llegó al gobierno el 7 de agosto del 2002 sin un solo parlamentario. Y sin embargo, tuvo gobernabilidad en esos 4 años. Pero eso lo pudo hacer el presidente Uribe porque tenía una condición excepcional, que en este caso ciertamente, como muestran las encuestas, no está ocurriendo. Y era que tenía un enorme apoyo popular. Si usted tiene 75, 78, 80, 82, 85% de aprobación como tuvo el presidente Uribe, usted tiene gobernabilidad porque el espacio que le da
su soporte, su favorabilidad en la opinión pública, mueve a los congresistas con independencia de cualquier otra consideración. Pero si usted no tiene favorabilidad, pues necesita apoyo de los partidos y movimientos en el Congreso, o se queda sin ningún espacio real de gestión hacia adelante. El presidente Duque va a tener que resolver el problema de gobernabilidad que se le está viniendo cada día más encima. Y ahí hay un segundo elemento. Uno tercero, hay, en mi opinión, una frustración de expectativas de algunos sectores en relación con decisiones que ha tomado el gobierno o ausencia de ellas. Me quiero centrar fundamentalmente en dos temas. El primero, yo creo que la propuesta de la ley de financiamiento, de la reforma tributaria, le hizo un daño enorme al presidente Duque y a su favorabilidad. Primero, porque hay evidentemente un incumplimiento de una propuesta de campaña. La campaña se construyó sobre el eslogan de menos impuestos, más salarios, como la base estructural de lo que debería ser la gestión del nuevo gobierno. Y si en lugar de menos impuestos hay una propuesta que le mete la mano en el bolsillo a los ciudadanos, pues evidentemente es inevitable que esa tenga un costo enorme. Si además se le mete la mano por la vía de gravar aún más los productos de la canasta familiar, pues es entendible que el rechazo sea aún mayor. Además, uno tendría que agregar aquí que no tiene explicación alguna que esa propuesta ni siquiera haya sido consultada en su momento con la bancada del Centro Democrático y con el presidente Uribe. De hecho, quienes primero salimos a decir que no estábamos de acuerdo con la propuesta de ampliar el IVA del 53% de los productos de la canasta familiar que ya tienen IVA, y eso lo tienen que saber los ciudadanos. Hoy por hoy más de la mitad de los productos de la canasta familiar tienen IVA, hasta el 80%, como se proponía en el proyecto de ley de financiamiento, fue pues el Centro Democrático, el presidente Uribe y algunos de quienes estamos en el partido, porque evidentemente no estamos de acuerdo con esa propuesta. ¿Qué va a pasar además? Pues algo que ya parece evidente. Esa extensión del IVA hasta el 80% de la canasta familiar no va a ser aprobada en el Congreso. No hay espacio político para ello. Y menos cuando el Centro Democrático tomó la decisión clara de decir que no estaba en ese camino. Pues como resultado, y no deja de parecer un absurdo político, el presidente Duque y el gobierno se quedan con el costo político de la propuesta sin haber obtenido siquiera la aprobación de la misma. Se quedan con el pecado y sin el género. Yo francamente creo que ahí hubo una decisión que no acabo de entender, que no me acabo de explicar, ni en el fondo ni en la forma. Porque entre otras razones a mí me parece, y aquí ya no lo digo asumiendo la posición del Centro Democrático, sino la mía personal, que era indispensable antes de presentar esa ley de financiamiento haber hecho un ejercicio profundo, además divulgado en la opinión pública, dirigido a disminuir el tamaño del Estado, a asumir unas políticas de austeridad frente a algo que nos había dejado como herencia maldita el presidente Santos, que era esta lógica de derroche y despilfarro permanente. Y, por el otro lado, haber trabajado en la línea de combatir la evasión, la elusión y la corrupción, que son unos elementos que drenan de manera sustantiva el ingreso de la nación en materia fiscal. Yo me atrevo a decir además, y vuelvo a insistir, aquí lo hago a título personal de nuevo, que en mi opinión el aumento paulatino y sistemático que viene dándose en Colombia de las tasas de tributación efectiva, es decir, de los impuestos que pagamos todos los colombianos, en lugar de mejorar el problema, que en mi opinión es el de fondo de la economía colombiana, contribuye a agravarlo, y me refiero a la informalidad. Si entra la formalidad, si se formaliza, tiene que pagar impuestos muy altos, pues lo que tiene realmente es un estímulo perverso para no formalizarse, para quedarse en la informalidad. Y hoy tenemos que casi el 50%, algo más del 49% de la economía colombiana está en la informalidad. No aporta a la seguridad social, no aporta a la salud,
no genera empleo formal, no paga impuestos. ¿Qué es lo que tenemos por tanto? Que solamente el 50% de los colombianos mantenemos todo el sistema económico y mantenemos al 100% de los colombianos. Si nosotros no resolvemos el problema de la informalidad, no vamos a resolver los problemas de fondo del sistema tributario colombiano y no vamos a resolver los problemas de fondo de la economía colombiana. Para resolver el problema de fondo de la informalidad, necesitamos menos y no más impuestos, porque tarifas más altas, insisto, invitan a la informalidad. De manera que yo creo que esa propuesta de la ley de financiamiento tenía que haberse hecho de una forma distinta y que la discusión no puede seguir siendo en Colombia una y otra vez el de cómo aumentamos el recaudo fiscal, cómo buscamos más recursos, cómo le metemos la mano al bolsillo de los ciudadanos, sino que es indispensable que esa discusión se traduzca también en cuál es el gasto público, cuál es su naturaleza, qué de eso resulta necesario e indispensable y qué no, y cuál es la calidad del gasto público. Porque si no hacemos esa discusión, insisto, yo creo que vamos a seguir caminando por el sendero equivocado. Ahí hay un evidente problema de opinión pública, porque al final hay una frustración de expectativas por un lado, y por el otro la gente se siente que de nuevo le meten la mano en el bolsillo. Y hay un segundo tema donde me parece que hay sectores importantes de la opinión pública, aunque en este caso diría que a diferencia del asunto relacionado con tributos, que me parece que afecta a toda la ciudadanía y donde parece haber consensos generalizados en la opinión pública, en este segundo tema, insisto, en cambio, creo que el asunto es mucho más dividido, que ahí la sociedad está polarizada, pero que evidentemente dentro de los electores del presidente Duque hay un consenso, y es que hay una esperanza de que el gobierno le meta diente de fondo a algunos aspectos sustantivos del acuerdo con las FARC que deben ser corregidos y que fueron motivo por el cual mucha gente se acercó a votar por el presidente Iván Duque. Como eso no ha ocurrido todavía, me parece que también se da una frustración de expectativas, en este caso por no hacer, en el primero la reforma tributaria por hacer en la línea equivocada en mi opinión, en el segundo por no hacer, que también desgasta al presidente Duque en la opinión pública. Por último, yo quiero señalar algo que me parece que es evidente, pero sobre lo cual no se discute suficientemente. Lo que es claro es que el presidente Iván Duque recibió un país fuertemente polarizado, muy dividido, y donde quienes no votaron por Iván Duque tenían y tienen muy baja disposición, muy baja apertura a apoyar. ¿Por qué lo digo de esta manera, si usted quiere, tan asertiva, tan radical? Porque me parece que las encuestas lo muestran. El presidente Duque sale en segunda vuelta con un 54% de los votos y todas las encuestas lo muestran entre el 53 y el 55% el 7 de agosto. Es decir, no tuvo ese espacio de crecimiento que es lo normal, lo usual, entre el momento en que es elegido y el momento en que se posesiona. Si usted ve las otras encuestas históricas hacia atrás, se dará cuenta que en todos los casos el presidente electo crece mucho en favorabilidad, varios puntos, entre ese momento en que es elegido y el momento en que se posesiona. El presidente Duque no. ¿Y por qué no creció? Porque, insisto, la sociedad está fuertemente polarizada y quienes no votaron por Duque no tienen disposición a apoyarlo. Ahora, si usted encuentra entonces que ese 54% en promedio de ciudadanos que apoyaban a Iván Duque el 7 de agosto era básicamente los mismos que lo apoyaron en la segunda vuelta, tendrá que reconocer también que la caída en las encuestas, casi un 50% en la de Gallup, que es en la que yo encuentro mayores elementos de objetividad por distintas razones de carácter histórico, pues uno lo que tiene que concluir es que esa caída del 50% se produce dentro de aquellos que apoyaban al presidente Duque en segunda vuelta y el 7 de agosto, es decir, en las propias filas. Lo que hay es una erosión de la base. No es que los del polo y los de la izquierda radical y los del liberales y de cambio radical que nunca apoyaron al presidente Duque hoy tampoco lo apoyen. Bueno, eso lo estábamos dando por descontado. Es que quienes sí lo estaban apoyando están dejando de tener una imagen favorable de él. Y eso a mí me parece especialmente grave.
Y tiene unos costos políticos para el presidente y su gabinete, pero también tiene unos costos políticos para el Centro Democrático del presidente Uribe, y eso se está reflejando en las encuestas. Y si usted suma a esto un hecho que es real, y es que tenemos una oposición agresiva, hirsuta, en ningún aspecto dispuesta al diálogo, a la construcción de pactos y consensos como quisiera el presidente Duque, sino por el contrario, incluso acudiendo a la mentira para presionarlo, pues se encuentra el panorama que tenemos hoy. Uno en el cual se han hecho más paros en Colombia en estos 100 días de lo que hubo en todo el año anterior para el presidente Santos. Le están pasando la cuenta al presidente Duque de lo que solo heredó del presidente Santos. Porque ninguno de los aspectos de la realidad colombiana que hoy vivimos es responsabilidad del presidente Duque y del nuevo gobierno. Son todos heredados. Y lo mínimo que uno tendría que esperar es que al presidente Duque le hubieran dado una tregua, le hubieran dado un espacio para ir construyendo unas propuestas de solución de esa tragedia sociopolítica y económica que nos dejó el presidente Santos, pero no ha ocurrido. Y ese elemento también genera un punto adicional que afecta al gobierno, porque al final el ciudadano percibe una situación desordenada, un tanto caótica, de cierta ingobernabilidad como resultado de las huelgas, los paros y las manifestaciones permanentes. Así que creo que si usted ve en este ejercicio, hay unos elementos que son ciertamente de rescatar y otros a los que me he referido que me parece que se deben corregir. ¿Qué ventaja encuentro? Una doble. El presidente Duque es un hombre brillante, sumamente inteligente, aprende rapidísimo y eso le permite poder aproximarse a aquellas cosas que se pueden corregir y tomar las acciones adecuadas para hacerlo. Y por el otro, el gobierno apenas está empezando, es que no llevamos sino 100 días, de manera que hay espacio todavía en el tiempo para tomar las decisiones de corrección que son indispensables y que nos permitan retomar el rumbo por la dirección correcta. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por esta magistral exposición que nos incita a pedirle, ya me parece que tenemos su venia, para que a finales del año tengamos un gran reportaje con usted. Nos parece que se han quedado por fuera temas esenciales en esta comprensión de lo que ha pasado en los 100 días y de lo que va a pasar en Colombia. Le anticipo, no lo vamos a discutir ahora, no va a ser tema ahora, que el tema central del narcotráfico y lo que significa el narcotráfico en la vida colombiana no ha sido tocado. El presidente Duque no ha expresado una propuesta para combatir que es el problema número 1 del orden público y de la economía colombiana. Queda para mejor ocasión, pero le agradecemos esta exposición sencillamente magistral que usted ha hecho sobre pros y contras de estos 100 primeros días del gobierno del presidente Iván Duque. Muchísimas gracias, doctor Nieto Loaiza. Doctor Londoño, gracias a usted, y déjeme hacer un comentario menor sin entrar a la polémica todavía. Es que yo creo que el tema del narcotráfico está ligado al pacto con las FARC. Parte de las dificultades que tiene el gobierno están precisamente relacionados con que en el pacto con las FARC había un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico. Y lo que tiene que hacer el gobierno es desmontarlos. Eso es precisamente parte de lo que debe hacer el gobierno en relación con el pacto con las FARC. Y creo parte de las expectativas todavía frustradas, pero con la enorme ventaja de que el gobierno está empezando, de lo que los electores del presidente Duque esperan que se haga de corrección hacia adelante. Como dijo Juan Manuel Santos, con la ayuda de las FARC no hay duda de que va a desaparecer el narcotráfico en Colombia. Se ha multiplicado por 5, es un problema endemoniado de todas las regiones del país. Estamos perdiendo soberanía, estamos perdiendo control sobre vastas zonas del territorio nacional. El narcotráfico se metió a las ciudades, está corrompiendo, lo está corrompiendo todo. En fin, esto queda para mejor y muy pronta ocasión, doctor Nieto Loaiza, y de nuevo, muchísimas gracias.
A usted, doctor Londoño, y para todos los oyentes, muchísimas gracias por la paciencia.